PlayStation 2, la consola más exitosa de todos los tiempos. El sistema de juegos y entretenimiento que revolucionó toda la industria y que marcó un nuevo camino. Millones de máquinas vendidas alrededor del mundo y una lista de juegos inmensa que se terminarían convirtiendo en grandes clásicos. Hoy en las retroaventuras, la historia de la consola PlayStation 2. Empecemos. Antes de comenzar, te quiero invitar a conocer La Poción Roja, un canal excepcional especializado en videojuegos de distintas generaciones y plataformas, en el que vas a encontrar capítulos especiales sobre títulos clásicos, información destacada y un sinfín de curiosidades geniales. Cuando termines de ver este video, visita La Poción Roja y suscríbete al canal. En 1994, apenas unas semanas después del lanzamiento de la primera PlayStation, e incluso antes de que lograra quitarle a Nintendo una buena porción del mercado, Ken Kutaragi, responsable de esa primera consola de Sony, comenzó a trabajar junto a su equipo en un nuevo sistema. Se trataba de un proyecto secreto que llevaría años de desarrollo, pero que sería la obra maestra de este inconformista diseñador japonés. Esto era todo un atrevimiento de su parte, porque por aquel entonces la PlayStation todavía no había logrado ninguna conquista. Apenas abría sus ojos a un mundo dominado por Sega y principalmente por Nintendo. Como parte fundacional de este proyecto, Sony encomendó a distintas empresas y exigiendo total discreción que crearan un nuevo chip de procesamiento para un futuro producto. Una de las compañías más importantes que recibió este pedido fue Argonaut Software, conocida por uno de sus trabajos más destacados, la creación del chip Super FX. El chip Super FX, el primer microprocesador de análisis tridimensional aplicado a un videojuego. El chip Super FX realiza millones de operaciones matemáticas en décimas de segundo. Ese chip, que llevaba estampado sobre su superficie la leyenda Mario Chip 1, le dio vida al juego Star Fox y le otorgó a la Super Nintendo un tiempo más de supervivencia gracias a esos gráficos que no parecían ser de una consola de 16 bits. Más allá de todos estos chips y las propuestas de otras compañías, Sony finalmente decidió que ninguno de los resultados de terceros, ni siquiera los de Argonaut Software, eran mejores de lo que el propio Ken Kutaragi y su equipo podían crear. Por lo tanto, desecharon todo y el proyecto seguiría puertas adentro. En junio de 1996, Nintendo puso a la venta su sistema de 64 bits en Japón y unos meses más tarde hizo lo mismo en Estados Unidos, México y algunos países de Sudamérica. PlayStation, por su parte, continuaba lentamente ampliando cada vez más su catálogo gracias a desarrolladores externos, ganando de esta manera más adeptos alrededor del mundo. En Japón, Estados Unidos y Europa empezaban a sobrepasar a su competencia y a burlarse del pasado. La PlayStation se volvía cada vez más popular, incluso en regiones como Sudamérica, donde gracias a un chip y a un sistema de hackeo, la máquina podía ser usada con discos copiados, un factor que en los países con economías frágiles era una ventaja determinante. Como parte del desarrollo de su próxima consola, Sony junto a Toshiba y luego de años de investigación y desarrollo, crearon un chip al que llamaron Emotion Engine, una unidad central de procesamiento súper poderosa que incluía más de 10 millones de transistores en un circuito integrado, dejando con la boca abierta incluso a los más optimistas, toda una novedad para la época. Durante los años 80, el formato VHS logró ganarle la pelea al Video 2000 de Philips y Grundig, al Laserdisc de Philips y Pioneer y al Betamax de Sony. De esta forma, el VHS se instaló como el soporte favorito del público que buscaba disfrutar de las películas, las series y los recitales en la comodidad de su casa. A comienzos de los años 90, el video hogareño continuaba creciendo y expandiéndose a buen ritmo, llenando los videoclubes de nuevos títulos. El VHS tenía sus defectos, pero lograba satisfacer la necesidad del público en general. Durante esos años, Sony y Philips comenzaron a desarrollar un nuevo formato al que denominaron Multimedia Compact Disc. En simultáneo, otras empresas como Toshiba, Panasonic, Pioneer, JVC y Hitachi hicieron lo propio con un nuevo soporte al que llamaron SD o Super Density. Atentos a esta situación, empresas de informática como Apple, Microsoft, IBM y Hewlett Packard anunciaron que no adoptarían ninguno de los dos formatos hasta que entre todos propusieran uno solo. Sin lugar a dudas, una decisión que le ahorraría mucho dinero a las empresas y varios dolores de cabeza a los usuarios. Finalmente, Sony, Panasonic y Philips se sumaron al formato de Toshiba con la condición de adoptar ciertas modificaciones que le garantizarían a los nuevos discos mayor resistencia a los daños. Virtually every major electronics manufacturer was showing off new DVD technology, including RCA, Samsung, Pioneer, and Toshiba.
And the good news is that for once, all manufacturers have agreed to one digital video standard. Un estándar universal sobre el cual los principales estudios y distribuidoras podrán comercializar sus antiguas películas y sus futuras producciones, con la posibilidad de brindarle al cliente una calidad de imagen y sonido superadora. The DVD format also offers improvements in image quality. The resolution of DVD is 3 times that of a VHS player. DVD is better than DSS, it's better than Laserdisc. This will be the next revolution in high-quality imaging. Además de su calidad de imagen superior en relación al VHS, la gran ventaja del formato tenía que ver con algo aún más importante. Al ser un disco óptico, ningún cabezal de lectura fricciona contra el material. Por lo tanto, las múltiples reproducciones no degradan la información ni desgastan el disco. Algo que muchos de nosotros padecimos al rentar películas en VHS que ya cargaban con una buena cantidad de reproducciones sobre sus hombros y nos daban una calidad de imagen desaturada y borrosa. This is DVD. And this is what happens when you watch DVD. Finalmente llegó el día y el formato fue lanzado oficialmente, primero en Japón en noviembre de 1996 y en marzo del año siguiente en Estados Unidos. En Occidente, Twister fue la primera película publicada en este nuevo soporte, dando así comienzo a un catálogo gigante. Porque claro, no solo se editaban las películas nuevas, sino que también se empezaron a publicar los títulos más destacados de los últimos 50 años, series animadas, recitales, documentales y lo que te puedas imaginar. We're in the middle of one of the largest and most successful consumer electronics introductions right now with a product called DVD. Yes, this is the new wave of the future. Isn't this the way the industry is going to go? That's right. It's a digital video disc system. Is that it can play a tremendous amount of information. This can get 2 full movies or more on one disc. Mm-hmm. How much does this system cost? Because it's new, it's still expensive. It correct? is, and it's about right now about $1,000. However, you can get leader models or the introductory models for about $499. Dentro de sus características más llamativas, el DVD contaba con la incorporación de varias pistas de sonido que nos daban la posibilidad de obtener audio no solo en estéreo, sino también en sistemas tipo 5.1. Pero lo mejor de todo es que le daba al usuario la posibilidad de ver la película en idioma original, optar por los distintos doblajes o incluso en algunos casos acceder a una pista de audio extra en la que se podían escuchar los comentarios del director y el productor de la película. Como si esto fuera poco, en este nuevo formato las películas podían ser divididas en capítulos para saltar de uno al otro instantáneamente. Y lo mejor de todo, ya no era necesario cumplir con el pedido del videoclub de rebobinar la película. Todas estas prestaciones fueron posibles gracias a su considerable espacio de almacenamiento. The huge capacity of DVD is great for putting movies on your PC, but it can do a lot more than that. A diferencia de los discos compactos utilizados para la música y para el formato CD-ROM, que solo disponían de 700 MB de capacidad, el flamante DVD tenía la posibilidad de almacenar 4 GB y medio en los capa simple y hasta 8 GB y medio en los DVD doble capa. Incluso algunos discos de doble capa y doble cara alcanzaron capacidades de hasta 17 GB, una diferencia de almacenamiento verdaderamente significativa, algo que en un futuro se convertiría en toda una ventaja, no solo para la industria audiovisual, sino también para la de los videojuegos. El éxito de la PlayStation comenzaba a agitar las aguas y a despertar la ansiedad de la prensa. En marzo de 1997, la revista Next Generation comenzó a publicar información en base a los rumores que corrían entre los especialistas. Al mes siguiente, Electronic Gaming Monthly hizo lo mismo aportando otros datos, información basada en especulaciones apoyada con arte conceptual, no mucho más que eso, pero suficiente para llamar la atención y caldear el ambiente. Hacia finales de los años 90 y con un catálogo cada vez más nutrido, la PlayStation de Sony se estaba empezando a comer el mundo entero y eso no solo le preocupaba a Nintendo. その日、セガエンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にした。セガなんてダッセよな。プレステの方が面白いよな。そうなのか。なんてこった。 Mientras Sony seguía cocinando su plato principal a fuego lento, Sega dio un paso al frente y en noviembre de 1998 puso a la venta en Japón su nueva consola. ドリームキャスト完成しました。そうか。ありがとう。ご苦労さん。できたよついに。おめでとうございます。勝負はこれからだかな。お赤飯炊いときますから早く帰ってきてね。 Este nuevo sistema de Sega prometía hacer todo aquello que la empresa necesitaba para reparar los errores cometidos con la Saturn. Finalmente, en septiembre de 1999, la consola llegó a Occidente. It's more realistic.
And embattled Sega's new Dreamcast video game console is graphically better. The first home unit able to handle 128 computer bits of data at once. Sega decidió que la Dreamcast utilizara GD-ROM o GD-ROM, la abreviatura de Giga-Disk Read-Only Memory, un formato de disco óptico de 1 GB de almacenamiento desarrollado por Yamaha exclusivamente para ser utilizado en esta nueva consola de Sega y en los arcades tipo Nomi. Sonic will have to run pretty fast to catch Nintendo and Sony, but Sega's off to a good start there, having already pre-sold 300,000 of the Dreamcast console. Sega hizo todo lo posible para intentar recuperar el terreno perdido. Publicó distintos periféricos, tuvo un sistema de juegos online e incluso un catálogo de más de 600 títulos, entre los que se destacan el Crazy Taxi, Soul Calibur, Virtua Tennis, Sonic Shuffle y el Sonic Adventure. Sin embargo, nada de eso parecía ser suficiente. そうかセガが一番面白いよいやおじさんホッとしたよ嘘だよセガなんていらないよいらないいらない帰ってプレステやろうやろう待ってくれEl 13 de septiembre de 1999, en un evento privado exclusivo para la prensa y miembros de la industria, el mismísimo Ken Kutaragi hizo el gran anuncio. PlayStation 2がついにそのベールを脱いだ。東京の全日空ホテルにマスコミやゲーム関係者を集め発表会が行われたのだ。En ese mismo evento se despejaron casi todas las dudas y se confirmaron algunas de las especulaciones. Finalmente, la PlayStation 2 incluiría reproductor de DVD, tendría un joystick similar al anterior pero con nuevas prestaciones, utilizaría tarjetas de memoria de 8 megas y ofrecería retrocompatibilidad para poder usar los juegos del sistema anterior. Una decisión más que acertada. Para concluir, Ken Kutaragi anunció que la fecha de lanzamiento de la consola en Japón sería en marzo del año 2000. Había que esperar, pero el futuro empezaba a tener buen color. Desde 1996 se lleva a cabo en Japón el Tokyo Game Show, un evento donde los principales exponentes de la industria nipona de videojuegos exhiben sus próximos productos. Fue en este mismo lugar donde el 17 de septiembre de 1999 el público en general pudo ver la consola por primera vez y disfrutar de una demostración. El stand de PlayStation captó la atención de todos los presentes, no solo por las chicas uniformadas, sino porque por primera vez los fanáticos podían probar el nuevo sistema utilizando el flamante control, el nuevo Sony DualShock 2. A new DualShock 2 analog controller comes with the PlayStation 2, and it does something really cool. It registers not just which button you push, but how hard you push it. El diseño y aspecto físico de la nueva PlayStation 2 poco tenía que ver con el de su antepasada. Con el que sí estaba relacionada era con el del Atari Falcon 30 Microbox de 1993, un diseño que Atari nunca llegó a comercializar. En esencia, ambos presentan una estética monolítica muy futurista que de igual modo puede ser utilizada tanto en posición vertical como horizontal según el usuario prefiera. Otra de las novedades del evento fue el anuncio que confirmó el precio de lanzamiento, 39.800 yens, unos $370 de la época, equivalentes a $650 del año 2023. Los japoneses, grandes y chicos, ya estaban ahorrando moneda a moneda cada yen esperando el día anunciado para poder hacerse con su consola. En febrero del año 2000, apenas 2 semanas antes del lanzamiento de la consola, se llevó a cabo otro evento más. El PlayStation Festival 2000. Los presentes pudieron ver las nuevas demostraciones de algunos juegos, entre ellos el Gran Turismo 2000 que llegaría a las tiendas un año más tarde bajo el nombre Gran Turismo 3 A-Spec. Además pudieron ver el Tekken Tag y Dead or Alive 2, todo un privilegio. Finalmente llegó el día esperado y cumpliendo con la norma establecida por el gobierno nipón de que ninguna empresa de videojuegos lance sus consolas un día de semana para evitar que los niños falten a la escuela, Sony estableció el lanzamiento de la PlayStation 2 para el sábado 4 de marzo del año 2000. Y así fue. Desde el día anterior, más de 5.000 personas acamparon al aire libre en pleno invierno esperando que la tienda abriera sus puertas para entrar a comprar sus consolas. Algunos más previsores ya habían realizado sus reservas de forma online, pero claro, las unidades en preventa se agotaron en cuestión de minutos. かなり嬉しいですね、やっぱり並んだ甲斐があったっていうか、ちょっと早めに買いたかったんで、やっぱ並んで買いたかったんで。 Esta tienda en particular contrató a 50 empleados regulares y a 20 agentes de seguridad extras para controlar a los miles de japoneses sedientos de PlayStation 2. Si bien los nipones en su vida cotidiana son personas tranquilas y ordenadas, cuando se trata de consumismo y videojuegos, sus personalidades se descontrolan. 家に帰ってやってみたいと思う。
En tan solo un día se vendieron 980.000 consolas y para finales de ese mismo mes la cifra llegó a 1,5 millones, dejando a Sony sin inventario. No había una sola consola disponible a la venta en todo Japón. La noticia atravesó todo el planeta y los occidentales empezaban a caminar por las paredes esperando datos concretos para la región americana y europea. Incluso algunos medios como Newsweek la pusieron en portada. En las revistas especializadas se publicaban reseñas sobre los primeros juegos y cuánta información pudieran importar desde el lejano Japón. Incluso algunos especialistas norteamericanos lograron importar algunas pocas máquinas para exhibir en televisión y de esa forma llevar al máximo los niveles de ansiedad. This is the PlayStation 2 that we have. What do you right think here. of this new console? Well, it's definitely very attractive. It has this nice sleek design, but probably the most impressive aspect is this analog controller. Most of them used to have a digital pad here, so you would hit the button and that button would then create some sort of response. And now these are sensitive to how hard you actually press them. Uno de los rumores que generó algo de intranquilidad fue el que hacía referencia a un error en los reproductores de DVD. El rumor era cierto. Días después del lanzamiento en Japón, se descubrió una falla que permitía que la consola omitiera la codificación regional del DVD. Sony tuvo que hacer un recambio de esos productos y eso generó retrasos en la producción de nuevas máquinas. Los primeros títulos publicados para la PlayStation 2 generaron mucha expectativa, pero gráficamente no sorprendieron demasiado. A simple vista parecía no haber mucha diferencia con la consola anterior. Esto se debió a la dificultad que tuvieron que enfrentar las empresas externas para programar los juegos de forma independiente. Atendiendo a los reclamos de los diseñadores, Sony puso a disposición el SDK, un kit especial para que los desarrolladores pudieran comprender la arquitectura del Emotion Engine y le sacaran todo el jugo posible a los procesadores de vectores. Gracias a esto, en cuestión de meses, la cosa empezó a mejorar drásticamente. How much easier has this machine made it to make your games as realistic as possible? PlayStation 2 allows me to express my feelings, and I have total creative freedom to make the graphics and sound exactly as I want. En la E3 o Electronic Entertainment Expo, que se llevó a cabo en mayo del año 2000, Occidente empezó a recibir información de primera mano. I'm Frankie Muniz from Fox's Malcolm in the Middle, and I'm here at E3 because the guys at PlayStation Underground asked me to come here to check out the PlayStation 2's newest games. Las 45.000 personas que asistieron al evento en el Convention Center de Los Ángeles, California, además de tomarse fotos con las atractivas cosplayers, también pudieron presenciar las presentaciones de los nuevos juegos de las principales compañías. No solo verlos, sino también echarle una mano a esta nueva consola y poner a prueba los flamantes títulos. Incluso algunas personas del ambiente y de la prensa pudieron llevarse algunas consolas para realizar sus propios análisis y de esta forma generar más y más expectativa. What? I'm just borrowing them for a while. Hey, Frankie! I hope one of those is for me. A pocos días de la fecha pautada, Sony organizó algunos eventos para celebrar el lanzamiento de la consola, en los cuales desfilaron algunas de las celebridades de la época. Además, el público en general pudo probar las máquinas y quedarse hasta largas horas al ritmo de la música electrónica. Con el demencial antecedente del lanzamiento de la consola en Japón, algunas tiendas comenzaron a ofrecer la posibilidad de hacer una reserva y de esa forma garantizar el acceso al producto. Aunque la espera se hizo larga, finalmente el mercado norteamericano ya estaba en vísperas del lanzamiento de la PlayStation 2 y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. There are waiting lists and tickets just to stand in line and get a chance to buy PlayStation 2. That is PlayStation 2, the hottest game to hit the market, and it arrives in the US tomorrow. But some people are standing in line already trying to buy this toy. Tomorrow morning at 8 a.m. at Target and along with other area consumer electronic stores, it will be packed with PlayStation 2 fans. And it's expected to be the biggest consumer launch in history. La expectativa era enorme y a la ansiedad del público se le sumaba un rumor que circulaba con bastante fuerza. Debido a una escasez de componentes, Sony tuvo algunos retrasos en su línea de fabricación y para el día de lanzamiento solo pudo disponer de 500.000 unidades. It's PlayStation 2 video game consoles and Triangle stores are getting ready to put them on sale tomorrow. However, folks are lining up right now. A los fanáticos aún les espera una larga noche de vigilia y para que la cosa no se desmadrara, las principales cadenas repartieron unos tickets numerados para intentar apelar a la decencia humana y mantener el orden. They gave you tickets. Are the tickets numbered? Yes. So like let me see your ticket. You got it. No! Is that the one you pressed? Oh! He copied it at King.
ink those. So you're gonna run home and play it for the next 12 hours? Yeah, pretty much. More than that, maybe I won't sleep for the next 2 days. Los programas de televisión y las revistas de videojuegos y tecnología le dieron al público cada vez más información y una promesa en particular. Esta máquina, más que una simple consola de videojuegos, era una llave de acceso hacia el futuro del entretenimiento. Why is this game worth waiting up all night? The game is worth waiting for because it's the entertainment system of the future. Not only does it play video games, DVD movies, CDs, but it connects to the internet, and we all know the internet is now and forever. But it doesn't have all that yet. It does. It does. It has USB ports, firewall ports. We already have the connection, so you can get your modem started and everything it's going to be a subscriber. You have to be a subscriber to a internet. So all of us here can be playing a video game or a tournament on the internet. La cuenta regresiva ya estaba en marcha y solo unas pocas horas separaban a esas resplandecientes PlayStation 2 de los fanáticos más hardcore que hicieron fila durante una fría y larga noche esperando el momento indicado. PlayStation 2. It's on everyone's mind these days, and leading us into its North American launch, the excitement and anticipation surrounding it is starting to blow a few minds. Algunos negocios más pequeños ubicados en shopping, malls o centros comerciales optaron por abrir sus puertas a medianoche para no afectar el normal funcionamiento de los demás comercios y comenzar la distribución de un modo un poco más relajado. I'm here for the PlayStation 2. The best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. Fue así que en distintos estados y ciudades finalmente la cuenta regresiva llegaba a su fin. All right, everybody, got 15 seconds here. We want to get a countdown from you. Let's go. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los afortunados propietarios de las primeras unidades que se pusieron a la venta, además de gastar sus $299 más impuestos en la consola, también aprovecharon la ocasión para llevarse un joystick extra y algunos juegos para darle inicio a su propia colección. This guy here says the Summoner is the best RPG that's out right now. Is that right? For the PlayStation 2, that's what I've heard is going to be the best one. Ese 26 de octubre del 2000, miles de personas volvieron a sus casas cargando una caja con su nueva consola. Algunos eran chicos, pero en su mayoría se trataba de adolescentes y personas de más de 30 años que gracias a esta máquina renovaban su ilusión de videojugador. It's just amazing to me how far technology has come since, well, my first system was an old Atari 800 computer back in 1979. So things have changed a lot since then. A lo largo y ancho de Estados Unidos, el inventario se agotó inmediatamente. Algunas personas que lograron hacerse de una PlayStation 2 comenzaron a especular y rápidamente aparecieron publicaciones en eBay con precios más altos. Se convirtió en uno de los artículos más buscados del sitio, donde la gente llegó a pagar más de $1,000 por la consola, es decir, 3 veces su valor original. One of the hottest toys items for Christmas has already just been released. And I hold here in my hands the copy of the web page from eBay yesterday. This is for a PlayStation 2. PlayStation 2 unopened. Now, I don't know, can we do this, Mo? Can you zero in on the price here? Can we zoom in? The price is right here where this finger is. $14,999. Sony intentaba enviar al menos 100.000 nuevas unidades semanales, lo que terminaba agitando aún más el mercado. Para estas alturas en Japón la situación ya estaba un poco más controlada, pero en Estados Unidos la consola permaneció prácticamente agotada hasta marzo del 2001. Lógicamente, Europa no quedaría fuera de esta locura. El 24 de noviembre del 2000, la nueva consola de Sony también se pudo conseguir en el viejo continente. PlayStation 2 went on sale at midnight, but only 165,000 have been shipped over, and they were all pre-booked. Sony reckons it's working overtime to make more units for Britain, so kids aren't too disappointed at Christmas. I've got tomorrow off work, so I'll be playing this all day tomorrow, and I've got the weekend as well, and I think I might book next week off as well. Los europeos que pudieron hacerse con una consola el día de lanzamiento se enamoraron a primera vista. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich möchte die Gelegenheit jetzt dazu nutzen, die neue PlayStation 2 vorzustellen, mit ihren technischen Eigenschaften und ihren Fähigkeiten.
an einem Schalter, der sich hinten befindet, nämlich hier, einen optischen Digitalausgang. Und ein Lüfter befindet sich jetzt auch an der Rückseite der Konsole, da das Gerät sehr heiß wird. La potencia gráfica de la PlayStation 2, capaz de generar 75 millones de polígonos por segundo, la convirtió en una herramienta poderosa para la creación de imágenes tridimensionales, algo que potencialmente podría resultar muy útil a la hora de diseñar sistemas de vuelo para drones en la industria bélica. Por aquel entonces, las Naciones Unidas mantenían un embargo sobre Irak para impedirle a este país que comprara tecnología que pudiera aplicar con intenciones armamentísticas. Las alarmas se encendieron en la Casa Blanca cuando notaron que 4.000 consolas PlayStation 2 habían sido exportadas al país árabe en tan solo 2 meses. Este video todavía no terminó, aún queda lo mejor. Para que este canal pueda seguir creciendo, tu aporte es muy importante. Podés contribuir con el botón de agradecimiento de YouTube o mediante Mercado Libre y PayPal utilizando los links que figuran en la descripción del video. De esta forma te estarás convirtiendo en productor de los próximos episodios de las retroaventuras. Si bien desde el comienzo de los tiempos las consolas domésticas intentaban llevar al hogar la sensación y la experiencia de los salones de arcade, en general se quedaban a mitad de camino. Sin embargo, con la llegada de la primera consola de Sony e incluso con la Sega Dreamcast, la cosa empezó a cambiar y claro, con este nuevo sistema la promesa parecía ser real. Just having an arcade inside your room, maybe even better than arcade graphics in your room. Quienes hayan frecuentado los salones de arcade a finales de los años 90 y comienzos del 2000 seguramente percibieron una merma significativa en la asistencia del público. No fue de un día para el otro, pero a medida que estas consolas ganaban protagonismo en el mercado, el público perdía el interés en aquellos hermosos y ruidosos palacios de entretenimiento. La PlayStation 2, de un modo u otro, sería el último clavo en el ataúd de los salones de arcade tal y como los conocimos en los 80 y 90. En Norteamérica, y contando solamente los últimos 2 meses del año 2000, se publicaron más de 50 juegos y con el correr del tiempo lloverían nuevos títulos, algunos regulares y otros verdaderamente espectaculares. A comienzos del año 2001, algunas de estas consolas también empezaron a llegar a Sudamérica. Una pequeña porción ingresaba en las valijas que traían de regreso las familias que vacacionaban en Estados Unidos. Sin embargo, el grueso de los sistemas llegó principalmente de la mano de las importadoras que surtían a las tiendas de videojuegos. Entre ellas, la Argentina CD Market, que publicitaba la PlayStation 2 en su primitiva página web. Si bien el valor no figura en la pantalla, el costo era aproximadamente de $600 de la época, unos $1.000 actuales. Los juegos originales, en sus ediciones norteamericanas, tenían un precio de venta al público que rondaba los $70 y $100, equivalentes a $130 y $170 actuales. Otros vendedores locales que importaban juegos de Japón y de primera mano, como el mítico Club Taku de la ciudad de Buenos Aires, proveía a los clientes de las últimas novedades, pero claro, a precios un poco más picantes. Bueno, un juego esperado por todos los fanáticos del fútbol. Sí, de la versión de Konami para PlayStation 2. ¿Cuánto sale, Taku? 150 pesos. 150 pesos. Bueno, es una novedad para todos los que tengan esta consola, ya lo pueden conseguir. Esos 150 pesos del año 2001 equivalen a $260 actuales, un valor verdaderamente impagable en una economía frágil que estaba al borde de una tremenda crisis. Por esa misma razón, quienes lentamente y con el correr de los años iban accediendo a comprar sus PlayStation 2 con mucho esfuerzo, no dudaban en acceder al ofrecimiento de los mismos vendedores de las tiendas que te proponían instalarle un chip especial para que el sistema pudiera leer discos copiados. De esa forma, por solo 5, 7 o máximo $10 podías hacerte de un juego y disfrutarlo durante largas horas. Así como la PlayStation 1, además de utilizarla para jugar, tenía la posibilidad de reproducir CDs musicales, la PlayStation 2, al estar provista con una unidad de DVD, te permitía reproducir películas en ese formato, algo realmente espectacular y muy conveniente que te ayudaba a justificar la compra. De hecho, al momento de su lanzamiento, el costo de una PlayStation 2 era igual o menor que el de los reproductores de gama media, una excusa perfecta para los que todavía no se atrevían a comprar la suya. Another reason she let me get it, because we've been wanting a DVD player, and since it was kind of a game system and DVD all in one. Sony disfrutaba de su posición dominante en el mercado y se daba todos los lujos. Entre ellos, lanzar la PlayStation 2 en distintos colores, al igual que Nintendo lo hizo con sus Game Boys y Apple con sus iMac G3 durante los años 90. Ediciones limitadas, simples detalles que por aquellos años generaban mayor visibilidad en el mercado y que actualmente destrozan los bolsillos de los coleccionistas. Según un informe publicado en el primer número de la revista Top Juegos en el mercado europeo durante el año 1998, la base de usuarios de PlayStation ya
ya superaba ampliamente a la de Nintendo 64 y esa gran pérdida de clientes de la gran N también se vio reflejada en Japón y Estados Unidos. Por lo tanto, la empresa necesitaba recuperar su porción de la torta con una nueva máquina. Durante el evento Space World del año 2000, finalmente Nintendo dejó ver lo que sería su próxima consola. La Nintendo GameCube se puso a la venta en Japón en septiembre del 2001 y apenas 2 meses más tarde desembarcó en el continente americano. Ladies and gentlemen, welcome Nintendo's own Shigeru Miyamoto. Se puso a la venta por $199 y dentro de su catálogo inicial se podían encontrar títulos como Luigi Mansion, Crazy Taxi y Dave Mirra Freestyle BMX, entre otro puñado de juegos. Si bien el público fanático de Nintendo corrió a las tiendas para comprar su consola, lo cierto es que a nivel general este nuevo producto a la PlayStation 2 no le hizo ni sombra. Sin embargo, lentamente y desde octubre de 1999 empezaban a aparecer más rumores que anunciaban una nueva amenaza proveniente desde otra trinchera. Las sospechas se confirmaron en el mismo evento E3 donde Nintendo presentó su GameCube para el mercado occidental. Microsoft, el gigante de la informática, entraría con los tapones de punta en la industria de los videojuegos hogareños con su primera consola. The Xbox has more graphics muscle power than its competitors and boasts a 10GB hard drive, built-in high-speed internet and a fast Pentium 3 processor. La Xbox de Microsoft se puso a la venta en Norteamérica en noviembre del 2001 por $300 y llegó a Japón y Europa 3 meses más tarde. En solo 45 días se vendieron más de 1,5 millones de consolas, en parte gracias a la enorme expectativa del público y la prensa, y además por la vertiginosa popularidad que cobró el título Halo Combat Evolved, un juego que Microsoft sostuvo como exclusivo durante 2 años. Ahora compra una Xbox y llévate los juegos Sega GT 2002 y Jet Set Radio Future de regalo. La Xbox, al igual que la PlayStation 2, también era capaz de reproducir películas en DVD. Sin embargo, a diferencia de la consola de Sony, los propietarios de las Xbox necesitaban tener sí o sí un control remoto que se vendía por separado. But even as Xbox and GameCube tried to steal the show, they were beaten to the punch by Sony, which announced a deal with AOL, the parent company of CNN, to build email and instant messaging into future PlayStation 2 games that'll be played over the internet. Sony estaba dispuesto a aceptar el desafío tanto de Nintendo como de Microsoft y seguir cumpliendo aquellas promesas que los fanáticos leyeron durante años en las revistas especializadas. Sony announced some cool new technology that will expand its power. Soon you'll be able to connect your PlayStation 2 to the internet, surf the web, and play online against opponents all around the world. El sueño de todo videojugador ermitaño, poder conectar sus PlayStation 2 a la red de redes y de esa forma librar partidas en grupo con otras personas alrededor del planeta. Todo eso combinado con la posibilidad de instalarle un disco rígido a la máquina y de esa forma expandir todos los límites y mejorar la velocidad. So I think it's cool that a hard drive can really enhance your gaming experience. You can download demos, you got faster load times, and a modem is key. I mean, online gaming is the future of consoles. Sin dudas, el futuro parecía cada vez estar más cerca. A comienzos del año 2002, un nuevo escenario estaba configurado. Lejos quedaba ya la famosa guerra Sega vs Nintendo. Ahora, sobre el cuadrilátero, el combate se libraría entre 3 gigantes. PlayStation 2 isn't going to let Microsoft and Nintendo steal its market share without a fight. PS2 will be releasing a slate of new games, including 007 Agent Under Fire. Ninguna consola podría superar a sus rivales solo con promesas o con una gran lista de datos técnicos. Para captar nuevos adeptos y seguir enamorando a los fanáticos, era necesario engrosar aún más el catálogo con títulos de primer nivel. Tal y como sucedió unos años antes con otros sistemas, en algunos países, además de poder comprar los juegos en las tiendas, ciertos videoclubes daban la posibilidad de alquilarlos. Podías llevarte un juego durante una semana por $7 o suscribirte al Game Pass mensual por 15 billetes y de esa forma acceder a todos los títulos que quisieras. Una propuesta muy conveniente para probar distintos juegos antes de invertir todo tu presupuesto en un original. Can't find the new PlayStation 2? Get to Blockbuster. They've got new PS2 systems and games for rent. Why do I even bother? Blockbuster! Are you game enough? Didn't pre-order?
They got you covered. Además de los juegos, también podías rentar la consola en cuestión. Blockbuster la entregaba en este estuche rígido que incluía la fuente de alimentación, los cables de video y lógicamente un joystick. Durante las décadas del 80 y 90, la empresa Konami ha sido responsable de grandes éxitos que muchos de nosotros disfrutamos en los salones de arcade. Juegos como Frogger, Sunset Riders, The Simpsons y el arcade de las Tortugas Ninja, que se consagró como el más recaudador de la compañía. Sin embargo, Konami también produjo juegos para consolas y computadoras hogareñas. En 1987, el japonés Hideo Kojima concluyó el diseño de un nuevo título, el Metal Gear. Fue desarrollado y distribuido por Konami para el sistema MSX2, que por aquellos años gozaba de cierta popularidad en regiones como Japón, la Unión Soviética y un pequeño puñado de países de Occidente. Posteriormente, el juego, luego de ser adaptado y reformado, llegó a la consola de 8 bits de Nintendo con esta portada futurista que nos recuerda a Kyle Reese de Terminator 1. Metal Gear. Famicom用カセットメタルギア発売中。 A lo largo de la década del 90, el juego tuvo otras versiones, pero el reconocimiento masivo llegó a finales de 1998 con la publicación del Metal Gear Solid para la primera PlayStation. If you want to survive, you gotta have brains. Failure is not an option. Metal Gear Solid. Según testimonios de Hideo Kojima, el desarrollo del juego comenzó en 1993 cuando Sony anunció el lanzamiento de su primera consola hogareña. Fue por esa razón que todo el diseño se basó en torno a ese sistema. En este caso, Metal Gear Solid aprovechó al extremo las características técnicas de la máquina utilizando gráficos 3D. La historia y la jugabilidad le ayudaron a cobrar gran popularidad dentro del catálogo y lo llevó a vender más de 7 millones de copias a nivel mundial. Pero el gran bombazo llegó unos años más tarde cuando Konami presentó una nueva versión. Metal Gear Solid 2. This time around, Snake is back and it's badder than ever. The graphics are insane. The realism is incredible. You can do so many more things with Snake now that you couldn't do with Metal Gear Solid 1. La promesa era grande y la expectativa aún mayor. Este anuncio y algunos adelantos que podían verse en las revistas despertaron gran ansiedad de los jugadores que empezaban a contar billetes para comprarlo. Metal Gear 2 Sons of Liberty for PlayStation 2 will be out in fall of 2001 from Konami. Se publicó en Norteamérica y Japón en noviembre del 2001 y posteriormente los europeos pudieron jugarlo desde marzo del 2002. Lentamente los juegos de PlayStation 2 comenzaban a demostrar en pantalla todas las posibilidades del sistema y de esta forma esta nueva generación de consolas comenzaba a tomar distancia de todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Metal Gear Solid 2 shows what the power of PlayStation can do. The game is great as Metal Gear. El juego es verdaderamente genial, mire por donde se lo mire, no solo por sus gráficos y por su historia, sino por la atmósfera y el ambiente inmersivo logrado gracias a la música del compositor inglés Harry Gregson Williams. Desde su publicación se han registrado más de 7 millones de unidades vendidas, monto que ubica al Metal Gear Solid 2 Son of Liberty en el 7º puesto de los juegos más vendidos para PlayStation 2. La consola de Microsoft seguía creciendo y buscando nuevos mercados y regiones donde expandirse, para lo cual acudió a todo tipo de prácticas. Chicos, estoy aquí para contarles que Microsoft abrió un correo electrónico de opinión acerca de la Xbox. Ustedes lo que tienen que hacer, si tienen ganas, es opinar acerca de la Xbox, con qué juego les gustaría que venga acompañada. Y además, si tienen ganas, que cuenten cuáles son los juegos que más les gustan, no necesariamente de Xbox, también de otra consola. Al fin y al cabo, se trataba de un muy precario focus group del cual la empresa norteamericana intentaba tomar algunas ideas y sugerencias para intentar pisar fuerte en Sudamérica. En el año 2002, Sony puso a la venta un kit denominado Linux for PlayStation 2. Se trataba de un pack publicado por Sony que incluía los discos de instalación, un mouse, un teclado, un disco rígido de 40 GB, un adaptador para internet y los cables de video VGA necesarios para que el usuario tuviera la posibilidad de correr el sistema operativo del Pingüinito en su propia PlayStation 2. Algo totalmente novedoso teniendo en cuenta que gracias a los puertos USB que el sistema incluía de fábrica, se podían conectar una impresora, pendrives o incluso lectoras de CD, pero a pesar de lo espectacular que pudiera parecer el proyecto, se descontinuó un año más tarde. Algunas de las grandes series de videojuegos que lograron gran popularidad con la primera consola de Sony supieron aprovechar las bondades de este nuevo sistema y capitalizarlo a su favor. En 1987, David Jones fundó DMA
DMA Design Limited en la ciudad de Dundee, Escocia, un estudio de diseño de software en el cual incorporó inmediatamente a sus compañeros de universidad Russell Kay, Michael Daly y Steve Hammond. Durante sus primeros años crearon juegos para home computers como Commodore 64. Poco tiempo después comenzaron a trabajar en un nuevo juego que se convertiría en uno de los más grandes éxitos de la empresa, el Lemmings. Fue publicado por Psygnosis en febrero de 1991 para la Commodore Amiga y a poco de su lanzamiento lograron vender 50.000 copias. Ese fue el impulso necesario para adaptarlo a otras máquinas como Spectrum, Nintendo NES, Sega Mega Drive, Super Nintendo e incluso PC, sistema en el cual alcanzó una popularidad enorme. Los medios de la época lo empezaron a considerar como uno de los mejores juegos de la historia y el dinero nacional y extranjero no tardó en llegar. Los miembros de este estudio británico, lejos de dormirse en sus laureles, continuaron plasmando todo su potencial en la creación de nuevos títulos. Now all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. It's got to be finished by the end of June, so they're involved in some pretty hard work in here. It's all about a car chase through the streets of a fictional, probably American city. Here are some of the maps they've been working on. Grand Theft Auto, o como lo conocimos por acá, Grand Theft Auto, hizo su debut primero en Europa a finales de 1997 y unos meses más tarde en Norteamérica. Fue publicado originalmente para PC y para la primera PlayStation. A pesar de lo primitivo que pueda resultarnos hoy ese primer juego de la serie, ya incorporaba algunos elementos muy novedosos. Now this is DMA's music department. As you can see, they do use real instruments here. Let's find out what they've been doing for the Grand Theft Auto project. Craig, what have you been contributing? I'm working on a radio station at the moment, the hip hop station. There's a variety of different stations in each car that you go into. Every time you get into a car, you get different music? Yeah, different station. So this is a hip hop channel that we're in the middle of doing just now. So you're not just taking it all off a CD, you've actually composed it? No, everything's composed in-house, yeah. En 1999 llegó a las tiendas el segundo juego de esta serie que además de estar disponible para PlayStation 1 y PC, también pudo jugarse en la Sega Dreamcast. Recibió críticas mixtas porque si bien incluyó un apartado gráfico renovado, la jugabilidad en esencia era muy similar a la anterior. Pero a comienzos del siglo XXI, un nuevo juego de la serie cambiaría la historia para siempre. Las nuevas placas de video y consolas más poderosas trajeron un universo virtual en 3 dimensiones para poder delinquir y asesinar más tranquilo. Leslie Benzies junto a Adam y Sam Hauser comenzaron a trabajar en una nueva y revolucionaria edición de la saga, algo que ellos mismos describían como un simulador del crimen. Le ofrecieron a Microsoft Game Studios para ser lanzado como un título exclusivo de la Xbox, pero la empresa lo rechazó por su contenido adulto y por las bajas ventas del juego anterior. Sin embargo, otra empresa con estándares éticos y morales más flexibles vio en este juego un futuro muy redituable. If you're a parent, there are some other things that you should know that should send shivers down your spine if you hear these 3 words: Grand Theft Auto. I know that when I say this, about 80% of the people in America that hear me are go, oh, geez, here's a crazy conservative on TV screaming about the dangers of video games. En octubre de 2001, exactamente un año después del lanzamiento en Estados Unidos de la PlayStation 2, DMA Design lanzó un nuevo juego publicado por Rockstar Games que fue exclusivo de este sistema por más de medio año y se convirtió en un super éxito inmediato. Of all the worrisome materials swirling about out there, Grand Theft Auto 3, one of the most popular, technically sophisticated, and graphic video games ever designed, may have given our generation of adults something new to worry about. Claude es un criminal que durante un robo termina siendo arrestado como consecuencia de una traición de su novia. Permanece detenido hasta que logra escaparse mientras es trasladado por los miembros del servicio penitenciario. A partir de ese momento comienza un raíz brutal dentro de un universo mafioso sin límites. Una historia dura, visceral y violenta en la que el jugador puede hacer lo que quiera. Pero ten cuidado, cada acción que realices dictará la forma en la que otros personajes te tratarán. Si tomas un auto sin pedirlo, la policía te perseguirá. Si haces algo que haga enojar a la pandilla del lugar, tendrás que esconderte para que no te encuentren. Una gran cantidad de personajes, una decena de armas y la enorme lista de vehículos que uno puede utilizar hicieron de este juego uno de los favoritos de toda una generación. Grand Theft Auto 3 is the nation's top-selling video game this year, and a particularly big hit
with teenage boys. La violencia en los videojuegos siempre fue un tema que generó todo tipo de opiniones en los principales medios de comunicación. Muchos de esos elementos polémicos de este juego ayudaron a incrementar su nivel de popularidad. Este nuevo título tenía algo en cuanto a su jugabilidad verdaderamente revolucionario que marcó un antes y un después en la industria. What made Grand Theft Auto 3 the first major breakout hit in the series so memorable, the fact that it was an open, 3D, living, breathing world where you could do whatever you wanted at any time, find your own way to have fun, and that the characters were so deep and so interesting. Liberty City o Ciudad Libertad, un mundo abierto diseñado en base a las ciudades de Nueva York y los suburbios de Nueva Jersey, con una fuerte inspiración de películas como Buenos Muchachos de 1990, Hit de 1995 y las primeras temporadas de la serie Los Soprano. Y aquellos a quienes les guste algo de caos en sus pantallas, nos agrada anunciarles que GTA 3 es el juego que han estado esperando. Seguro callará a los críticos que han dicho que el PS2 no tendría buenos juegos durante su lanzamiento. Pero con innovaciones como esta, el futuro se ve invariablemente fuerte. Grand Theft Auto 3 se convirtió en el sexto juego más vendido para PlayStation 2, con más de 8 millones de copias a nivel mundial y lógicamente las nuevas versiones no tardaron en llegar. Grand Theft Auto Vice City. In stores now. En octubre del 2002 y luego de 18 meses de desarrollo, llegó a las tiendas el Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 2. El Vice City es un mundo de violencia, sol, auto, food, crimen y chombas ochentosas para el puro deleite del jugador. Una nueva historia situada a mediados de los 80 en una ciudad ficticia pero con muchas referencias a Miami. En esta oportunidad encarnamos a Tommy Vercetti, un gángster italoamericano que nos recuerda a Tony Montana, el protagonista de Scarface, película de 1983 que junto a algunos episodios de la serie Miami Vice fueron material de inspiración para este nuevo juego. Great new invention that'll change your life. No more boring conversations or dull evenings. No more envy at other people's happy, successful lives. All this from one amazing product, Grand Theft Auto Vice City. Al igual que la versión anterior, Vice City fue lanzado como un título temporalmente exclusivo de PlayStation 2, pero que posteriormente también pudo ser jugado en PC y en la consola de Microsoft. Visualmente impactante para la época, no solo por sus gráficos, sino por sus secuencias y escenas de acción que elevaron la polémica al extremo. A pesar de las críticas por parte de los medios de prensa y las demandas legales que recibió el estudio, el juego se vendía como pan caliente. I've tried it, and Grand Theft Auto Vice City can really change your life. Vice City fue catalogado como uno de los mejores juegos del sistema y ocupa el cuarto puesto de los más vendidos con más de 10 millones de unidades. La PlayStation 2 ya pisaba fuerte a nivel mundial, sin embargo es importante destacar que en países con economías más delgadas y con altos costos de importación, comprar una nueva consola no era algo que uno pudiera hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, muchos chicos todavía seguían disfrutando su sistema anterior. Obviamente no nos vamos a olvidar de PlayStation 2, no nos vamos a olvidar que en Nivel X tratamos de pasarte lo último que va saliendo, pero para todos nuestros amigos nivelequianos va un mimo para ustedes, porque necesitan juegos para la PlayStation 1. La PlayStation 1 se mantuvo vigente un largo tiempo, bastante más de lo que muchos esperaban, no solo en Sudamérica, sino también en Estados Unidos, Europa y Japón, donde se publicaron nuevos juegos incluso hasta finales del 2005. De todos modos, tarde o temprano llegaría el momento de pasar a la nueva generación. My son has saved up enough coin and moolah to be able to buy his own PS2, so this is a very, very exciting time because it's really a victory. Algunos chicos hacían lo que fuera necesario para conseguir esa consola tan deseada. Algún trabajo de verano, repartir periódicos o mendigarle a la familia algunos billetes a cambio de buenas notas en la escuela para finalmente correr a la tienda y comprar la PlayStation 2 aunque la tuvieras que pagar con monedas. Para finales del año 2002, solo en Norteamérica el catálogo de la consola ya tenía casi 500 títulos y desde luego en Japón el número era ampliamente mayor. Las principales empresas desarrolladoras no paraban de publicar nuevos juegos de todos los géneros posibles que llenaban las bateas de las tiendas especializadas y de las grandes cadenas de supermercados. Además de los nuevos lanzamientos que conservaban el precio estándar de $50, también empezaron a aparecer algunos títulos en oferta por 40 o 30. Lógicamente el mercado de segunda mano crecía y era justamente ahí donde se podían encontrar usados por menos de la mitad de su valor original. La serie de juegos Tony Hawk fue otro de los claros ejemplos de permanencia transformativa
transversal entre distintas generaciones de consolas. Comenzó en septiembre de 1999 en la primera PlayStation con Tony Hawk Pro Skater y gracias a su éxito inicial allanó el camino para una segunda edición en el mismo sistema al año siguiente. El verdadero salto llegó en octubre del 2001 con Tony Hawk Pro Skater 3, el primer juego de la serie para la PlayStation 2. It's Tony Hawk's Pro Skater 3 with 8 massive living levels that let you trick off of everything. Choose from 13 skaters, create a skater, a skate park, even play online. Los críticos quedaron maravillados con este nuevo título. En algunos casos le dieron la máxima puntuación posible y no ahorraron halagos a la hora de redactar sus reseñas en las revistas. El público en general reaccionó de forma positiva, generando un boca en boca que llevó al Tony Hawk Pro Skater 3 a vender más de 2 millones de unidades. Como era de esperarse, al año siguiente se puso a la venta el Tony Hawk Pro Skater 4 y en el 2003 le llegó el momento al Tony Hawk Underground, juegos que convirtieron la serie en un verdadero clásico y que además llenaron de billetes los bolsillos, no solo de Neversoft y Activision, las empresas desarrolladoras, sino también las del gran tipo de la patineta. When the fourth game was released, my main contact at Activision asked to have lunch with me in LA when I was there one day, and he's like, things are way bigger than you ever thought. And he handed me a check for $4 million. Oh! And then he just slides his check over, and I was like the video game changed my life. Con el correr de los meses y como plan de competencia contra los sistemas de Nintendo y Microsoft, Sony redujo el precio del aparato. Además de las tiendas de videojuegos, algunas cadenas de videoclubes también vendían las consolas en un pack muy conveniente para los amantes del séptimo arte. Ehi Ray, da Blockbuster la PlayStation 2 è un mese di noleggi. Così posso giocare al mio gioco preferito, Kung Fu. Da Blockbuster con €229 la PlayStation 2 con telecomando, Charlie Angels 2 in DVD e un mese di noleggi game e DVD. El mercado se llenó de accesorios de todo tipo, joysticks arcade fabricados por terceros, micrófonos para karaoke e incluso una pequeña cámara para vivir el juego casi como una realidad aumentada. I can't believe Billy's on the TV. He's famous. If that's Billy, then who is that? iToy. Rated E for everyone. También aparecieron sistemas no oficiales capaces de romper las trabas regionales de la consola y acceder a algunas sucias y tentadoras nuevas funciones. All you need is a PlayStation 2 and an internet-enabled PC. Even if you don't have internet access, you can still use your PC as a massive memory card to store thousands of game saves, allowing you to download the latest PlayStation 2 cheat codes and game saves direct to your Action Replay 2 V2 via an internet-enabled PC. El año 2003 llegaba a su fin y no era nada raro que en las cartas que los más chicos le escribían a Papá Noel, la PlayStation 2 encabezara la lista de pedidos. It's a memory card. Oh, it's for the PlayStation 2. What? It's for the PlayStation 2. Oh, well, what's that thing in your room? Don't you have something up in your room? What's that other thing? PlayStation 1. That's it me. is a PlayStation 2 game What? controller. Again? It's okay. It just shows you can. It shows that you care. Hey, what's under the tree? What? It's heavy. It's a PS2! Desde el comienzo, los videojuegos de carreras fueron uno de los principales atractivos. Toda empresa productora de arcades o de títulos para computadoras personales o consolas hogareñas supieron tener dentro de sus catálogos algún juego de autos, rally, Fórmula 1, NASCAR, lo que fuera. Cada uno con su estilo y adaptado a las limitaciones de su época y de su hardware. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y gracias a consolas como la PlayStation 1 y Sega Dreamcast, algunos afortunados pudieron gozar de verdaderas joyas como el Crazy Taxi e incluso las versiones hogareñas de Sega Rally y del Daytona USA. Con el arribo de la PlayStation 2, las cosas se pusieron más serias y nuestros ojos empezaron a ver títulos que sin lugar a dudas comenzaron a estar a otro nivel. El año 2004 fue un paraíso para los amantes del género. En el famoso y recordado evento E3 del 2004, mientras Nintendo presentaba su 10, la pantalla del stand de Electronic Arts resplandecía con imágenes de un nuevo juego, la tercera edición de una serie que se superaba año tras año.
Burnout 3 Takedown. En septiembre del 2004, las tiendas pusieron a la venta el Burnout 3 Takedown, un juego desarrollado por el estudio inglés Criterion Games y publicado por EA Games. Bastaba con poner el DVD en la consola, abrocharse el cinturón y seleccionar alguno de los modos de juego, entre los que teníamos las carreras clásicas y los modos de choque. Furia al volante era sin dudas el favorito de la mayoría, que buscaba canalizar la violencia de carretera en circuitos relativamente simples, pero con una sensación de peligro constante y ascendente. Acompañando las acciones, el juego ofrecía una banda sonora verdaderamente ideal para jugadores como yo, que disfrutábamos del rock y el punk rock repleto de guitarras distorsionadas. En resumen, Burnout 3 es un juego de carreras emocionante con controles simples, un manejo firme y una sensación de velocidad que no tiene igual. La prensa de casi todos los continentes le otorgó calificaciones a puro y justificado halago. El juego es incluso al día de hoy una verdadera joya. Además de todo eso, el disco de Burnout 3 Takedown incluía una demo de otro nuevo título que venía pidiendo pista. ¿A ti cómo te llaman? Tornado. Sí, ríete. Need for Speed Underground 2. Si bien muchos de nosotros conocíamos la serie Need for Speed por su hermoso Need for Speed 3 Hot Pursuit que disfrutamos en PlayStation 1 y en mi caso personal en PC, cuando llegó esta nueva edición nos quedamos con la boca abierta. Need for Speed Underground 2 ocupó la portada de PlayStation Magazine de Estados Unidos y desde su lanzamiento aceleró a fondo y nos trajo muchas novedades muy interesantes. Se puso a la venta en noviembre de 2004, ofrecía distintas modalidades de juego y un apartado gráfico destacado que lo convertía en un título súper adictivo. Cuando todos pensamos que el éxito de la serie Grand Theft Auto ya había alcanzado su pico máximo, nos llevamos una nueva sorpresa con el anuncio de Sony en la E3 del 2004. We are pleased to announce that the next iteration of this franchise, Grand Theft Auto San Andreas, will be coming exclusively to PlayStation 2 this fall. El 26 de noviembre de ese mismo año, los fanáticos de la saga se amotinaron en las tiendas esperando poder comprar el juego y regresar corriendo a sus casas para disfrutarlo durante horas. De lejos podía parecer el Vice City con un sombrero nuevo, pero no, era sin lugar a dudas una propuesta superadora. The gameplay in San Andreas is a lot like the previous games in the series, but in a lot of ways it's more refined. The missions are less frustrating because they do a better job of letting you know what you're supposed to do and where you need to go to do it. San Andreas traía una valija llena de novedades, entre ellas la incorporación de 200 vehículos y la posibilidad de realizarles modificaciones. Las mecánicas de juego en relación a las peleas de pandillas y la apropiación de las zonas fue depurada. Además de eso, nuestro personaje puede ganar, gastar y perder su dinero con mayor libertad. Incluso dentro del mapa podemos encontrar minijuegos como un básquetbol callejero, partidas de pool, juegos de arcade, carreras de caballos y apuestas en el casino, elementos que despejaron todo sesgo de monotonía. Vivir una vida de gángster no es divertido cuando no tienes dinero. Tener que andar en bicicletas y robar taxis hace que seas un blanco fácil para tus rivales, sin mencionar a la policía. La recepción por parte del público fue verdaderamente descomunal. Las copias volaban de las estanterías de los locales de videojuegos y en países como el mío los discos piratas se vendían a raudales. Las principales revistas de videojuegos y tecnología pusieron al San Andreas en tapa y llenaron sus páginas de notas, artículos especiales e incluso mapas y trucos para el juego. La información al respecto parecía no tener fin y lógicamente la polémica tampoco. It's more than just a game. We're not, Miss Pac-Man and Space Invaders anymore. And 30 years of medical research has shown over and over again in thousands of studies the potential effect for, violent media to have on children, on the developing mind as you grow. En esta oportunidad, la historia nos sitúa no solo en una, sino en 3 ciudades diferentes: Los Santos, San Fierro y Las Venturas, 3 localidades ficticias inspiradas en Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas respectivamente. El juego ofrecía un mundo abierto cada vez más grande. The story is great, the characters are memorable, and above all, it's just insanely fun to play. Grand Theft Auto San Andreas se consagró como el videojuego más vendido en la historia de PlayStation 2 con 17 millones de unidades. No solo eso, de los 10 juegos más vendidos de la historia para el sistema de Sony, 3 son títulos de esta misma serie. Un verdadero éxito. Si una máquina llevaba en el mercado un tiempo considerable y un éxito relativo, las empresas solían ofrecer un nuevo modelo con recortes y actualizaciones. Lo hizo Atari, lo hizo Sega, también Nintendo e incluso Sony unos años antes con su PlayStation 1. En octubre de 2004, una nueva consola llegó a las tiendas, la PlayStation 2 Slimline. Si bien el primer modelo a lo largo de los años sufrió distintas revisiones y cambios internos, en este caso la transformación fue más que evidente. La nueva máquina era más compacta, delgada y significativa
significativamente más silenciosa que la primera. Sony discontinued the old PlayStation 2 model for this new one. The newer one is 75% smaller, has the network adapter built in, which lets you go online and play all your games online. El precio de venta al público se redujo significativamente y esto ayudó a que la máquina potenciara aún más su demanda alrededor del mundo. I am sold out right now. GameStop manager Larry Brown has been saying that for weeks now. Sony's new PlayStation 2 is selling fast. It is. I've been with the company for 4 years now, and I haven't, seen or heard of anything like this. 3 came in Thursday morning, and they're already on hold to be sold. They're selling like crazy. Luego de incontables retrasos, finalmente Sony Computer Entertainment puso a la venta en Japón un juego muy esperado. Se presentó originalmente en la E3 en su edición del año 2003, donde algunas personas pudieron ponerlo a prueba en una versión de demostración utilizando pedales y un volante de Logitech. El público quedó asombrado y fascinado con lo que veían en pantalla. Sin embargo, el proyecto quedó demorado y su lanzamiento se retrasó un año entero. The good news is the game is amazing. It blows away Gran Turismo 3 and it blows away anything else on the show floor in terms of racing. La espera valió la pena. El anuncio del juego en el evento, en las revistas y la publicidad emitida en televisión prometía más de 700 vehículos seleccionables y más de 50 pistas en las que se incluyeron algunas de versiones anteriores y una buena cantidad de circuitos nuevos. Una verdadera locura. Se puso a la venta en Japón en diciembre de 2004 y finalmente llegó a las tiendas norteamericanas en febrero del año siguiente. It's exciting. Really excited. My palms are sweating. Yeah, me too. I'm still shaking. Look at me. Aclamado por la crítica y por los jugadores de todas las edades, el Gran Turismo 4 cobró gran popularidad y con el paso del tiempo se hizo un lugar en el podio de los juegos más vendidos para el sistema. No se llevó la medalla de oro, pero sí una de bronce, ocupando el tercer puesto con más de 11 millones de unidades vendidas, y eso sin contar la cantidad de copias piratas que circularon por todo el mundo. En resumen, una verdadera joya que se mantiene igual de entretenida y desafiante a pesar del paso del tiempo. La PlayStation 2 Slimline no fue la única consola que Sony puso a la venta por aquel entonces. Please welcome the latest addition to the PlayStation family. La PSP, PSP o PlayStation Portable se puso a la venta en Japón en diciembre del 2004, en Norteamérica a fines de marzo del año siguiente y en Europa 5 meses más tarde. PSP is here. $250 fue su precio de lanzamiento y funcionaba a base de discos UMD, un soporte óptico desarrollado por la propia Sony, capaz de almacenar 900 megas en una sola capa y poco menos de 2 gigas en los discos dobles. Además de juegos, en este formato también se comercializaron películas para ver donde quisieras. Ultimate Avengers, the movie, premiering on DVD and UMD. Un sistema verdaderamente revolucionario y repleto de posibilidades que te hacía sentir que llevabas tu PlayStation 2 en el bolsillo. Your PSP can do a whole lot more than just play games. For games, music, video, photos, internet access, or even your favorite TV shows, the PSP is complete portability. En Sudamérica, a comienzos del nuevo milenio, pronunciar la frase "vamos a jugar a la Play" para los jugadores especializados podía significar varias cosas. Sin embargo, para el grueso de la población, ese enunciado era sinónimo de jugar al mejor videojuego de fútbol de todos los tiempos, el Winning Eleven. Bueno, un juego esperado por los chicos, es el Winning Eleven 8, versión europea, que sería el Pro Evolution Soccer 4. Segunda versión que sale Winning Eleven, por lo menos esta la entendemos. Sí, ahora está todo en castellano o el idioma que vos podés elegir. Las reuniones de amigos giraban en torno a algunas bebidas, sabrosas porciones de pizza y lógicamente un buen partido de fútbol repleto de comentarios, quejas, excusas y quizás el grito de algún atrevido que te festejaba el gol en la cara. Correlo, Guille, corre más fuerte. Pero correlo con este, Guille, con este tenés que correr. Eso es lo que no te enseñó el negro, un negro. ¡Le dije, golazo! En noviembre de 1994, la empresa Konami puso a la venta para Super Nintendo un juego que marcó un antes y un después, el International Superstar Soccer. Un año más tarde mejoró la apuesta y lanzó el International Superstar Soccer Deluxe. En esta oportunidad, el juego se pudo disfrutar en Super Nintendo, Mega Drive, Genesis y en la flamante PlayStation 1. Desde ese momento, Konami no se detuvo y comenzó a publicar año tras año nuevos títulos de fútbol con diferentes versiones hasta lograr una pieza maestra. World Soccer Winning Eleven 9
Conocido en Europa con su título Pro Evolution Soccer 5 y como World Soccer Winning Eleven 9 en Norteamérica, Japón y obviamente en Sudamérica. A diferencia de lo que padecimos varios años atrás con los juegos deportivos, en estas versiones pudimos disfrutar de los equipos y sus jugadores con los nombres reales. Nada de personajes inventados como Minanda, Espimas y Castolo. Ahora sí la cosa se estaba poniendo buena. Y en Argentina puntualmente se da un fenómeno particular con los juegos de fútbol. El FIFA hace algunos años y desde hace rato el Pro Evolution Soccer o Winning. En mi país, muchos de los jugadores de la época quizás jamás en su vida compraron o tocaron con sus manos su juego original. Sin embargo, la pasión y el deseo por degustar ese Winning Eleven sí generó un incremento en cuanto a la venta de consolas. Muchas personas compraron el sistema exclusivamente para jugar a estos títulos de fútbol. El fanatismo por este juego congregaba decenas de amigos noche tras noche para disputar los torneos más exigentes, al punto que los más extremos fundaron y se asociaron al Club Eleven, un espacio para darle rienda suelta al deporte electrónico un día por semana. ¿De qué pasa con aquel que falta un martes? Bueno, se le pone el mote de calzonudo en el caso de que la novia, la mujer no se lo haya permitido. Si se muere un ser querido de alguien, se le preguntará si falta esta persona, cuán querido era, para determinar si se justificó su ausencia. El Winning Eleven 9 es, en mi opinión, uno de los mejores juegos de fútbol de toda la historia. El DualShock 2 de Sony es sin lugar a dudas uno de los mejores, más novedosos y más icónicos controles que una consola podía tener por aquellos años. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso desbocado que sufrieron estos controles, hoy es muy difícil encontrar unidades en buen estado. Es cierto que en el mercado hay controles alternativos que pueden comprarse a precios relativamente accesibles, pero su calidad es muy pobre. Por suerte existe Retro Fighters, que ofrece controles modernos de alta calidad como este Defender. Joypads compatibles con PlayStation 1, 2 y 3 conservan las características principales como la sensibilidad de los botones, la vibración, la alta respuesta de los joysticks analógicos y además ofrecen tecnología inalámbrica de 2.4 GHz para jugar más cómodo que nunca. En su página web vas a encontrar distintos modelos que se adaptan a todos los sistemas vintage y actuales, incluso PC y Apple Macintosh. Una opción moderna de primer nivel para garantizar una experiencia de juego perfecta. Otro de los grandes problemas que suelen tener las consolas PlayStation 2 es la vida útil de los láseres de las unidades de DVD. El paso del tiempo, el polvo y el constante uso o incluso el desuso atentan contra el buen funcionamiento de estas piezas tan sensibles. En algunos casos es posible recalibrarlos, pero cuando ya no quieren más es mejor dejarlos ir. La mejor opción es utilizar el sistema OPL, que te permite ejecutar los juegos directamente desde un disco rígido donde podés almacenar tus juegos favoritos sin necesidad de utilizar discos. Configurarlo no es imposible, pero tampoco tan sencillo. La empresa FD Retro Gaming lo hace a pedido e incluso comercializa el sistema ya instalado para que solo tengas que conectar la máquina y disfrutar. Una opción excelente. Gracias a sus capacidades técnicas y a su nutrido y brillante catálogo, la PlayStation 2 se transformó en la consola más exitosa de todos los tiempos. Cuando sus rivales directos apenas pasaron las 20 millones de unidades, PlayStation 2 vendió más de 155 millones, un récord absoluto. Sony no se durmió en los laureles y mostró el prototipo de lo que sería su nuevo sistema. Ken Kutaragi, continuando con la tradición, se subió al escenario para hacer la presentación oficial. And now, I have the final and the biggest announcement. Everyone, this is PlayStation 3. Pero eso, amigos, ya es otra historia. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si tuviste o jugaste alguna vez a la PlayStation 2 y cuáles fueron tus juegos favoritos. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.